Apreciados amigos, soy el pastor y doctor Jorge Eliezer Rico, quien tiene el gusto de saludarles y extenderles una cordial y sincera bienvenida a su programa, Conexiones Bíblicas. Estaremos analizando tópicos bíblicos de interés, utilizando la Santa Biblia como nuestro principal libro de texto. Viajaremos por las Escrituras, haciendo conexiones importantes que podrán ayudarnos a comprender más ampliamente el mensaje de salvación, o como el apóstol Juan lo llamara, el Evangelio eterno. En esta ocasión, continuaremos con nuestro estudio del santuario en el Antiguo Testamento. Quizás ya para este momento usted podrá haber notado cómo el santuario fue central en los escritos de Moisés, cómo fue central en los escritos de los libros históricos y también en los sapiensales. Dimos algunos ejemplos. Ahora vamos a notar cómo el santuario también sigue siendo fundamental en el pensamiento de los profetas del Antiguo Testamento. En esta ocasión comenzaremos tratando el libro de Isaías. Así que una vez más lo invito para que tome su santa palabra, acompáñeme. Vayamos casi a la mitad de la Biblia, quizás un poco pasadita a la mitad de la Biblia, a este maravilloso libro de Isaías, el profeta Isaías. Cuando Isaías escribe su libro, Isaías está viviendo en tiempos previos a la destrucción de Jerusalén. Pero note algunos detalles que le va a empezar a dar una idea cómo el santuario entonces juega un rol o un papel determinante en los escritos y en el destino del pueblo de Israel. Vayamos al capítulo 1 de este libro. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículos 12 en adelante, Dios se encuentra realizando una querella contra Israel. En este momento, el pueblo de Israel se ha caracterizado por no solo haberse apartado del Señor, sino ahora está realizando todo tipo de actividades inapropiadas, hasta el punto de ser causantes de violencia, derramamiento de sangre y otros hechos en aquella época. A ese punto, Dios le llama la atención a Israel y le dice lo siguiente. Capítulo 1, versículos 12 en adelante. En referencia a las actividades y servicios que se realizaban en el templo en aquella época. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieseis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Isaías 1, versículo 12. Ahora, note el versículo 13. No me traigáis más vano presente, el perfume me es abominación, la luna nueva y sábado, el convocar asambleas, no las puedo sufrir, son iniquidad vuestras solemnidades. Un pasaje más, verso 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. ¿Qué mensaje presenta Dios a través del profeta Isaías? Dios no está tratando de eliminar el templo, ni sus servicios, ni las observancias del día sábado y otras ceremonias. Ese no es el caso. El caso es que Israel pretende adorar a Dios y cuando sale de los servicios, entonces son violadores de su ley, son abusadores de los menos afortunados, causan derramamiento de sangre y a la misma vez destrucción. ¿Cómo puede un creyente ir a adorar a Dios al templo y después entonces salir para violar sus principios y causar entonces dolor en medio de los menos afortunados? Es a este momento cuando Dios le dice entonces al pueblo: no me interesan tus lunas nuevas, no me interesan tus sacrificios, tampoco me interesa la observancia del sábado, porque en ese contexto no estáis haciendo absolutamente nada. Estáis siendo una contradicción a la fe que profesan.
¿Será que el pueblo se corrigió? Noten la oferta que Dios le hizo al pueblo a través del mismo profeta Isaías. Capítulo 1, verso 18, quizás usted conocerá el pasaje. Venid, luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En medio de la violencia, en medio del derramamiento de sangre, etcétera, Dios todavía le ofrece una oportunidad a Israel de poder enmendar sus caminos, corregir sus actos y poder una vez más restaurarse a los servicios del templo. La pregunta que surge es, ¿se corrigió Israel? Notemos. Cuando seguimos leyendo el mismo libro del profeta Isaías, en esta ocasión vamos al capítulo 5 del profeta, vamos a encontrar que en este capítulo 5 Dios levanta una parábola, un canto para describir la condición de Israel y darnos a entender a nosotros si Israel se había corregido o no se había corregido, si había aprovechado la oportunidad o no la había aprovechado. Leamos la parábola. Capítulo 5, versículos 1 en adelante. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto lugar fértil. Habíala cercado y despedregádola, plantádola de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y también asentado un lagar en ella. Y esperaba que llevase uvas y llevó uvas silvestres. Ahora noten la explicación, porque la parábola concluye de la siguiente manera. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres? ¿Qué va a hacer Dios entonces? Porque aparentemente Israel, a pesar de la oportunidad que Dios le dio, Israel continuó en sus mismos actos. La Escritura me dice a mí que Dios, por medio de este cantar o de esta parábola, estaba indicando que Él no solamente le había dado la oportunidad a Israel, sino que lo había preparado, había limpiado todo su sendero, los había colocado en la mejor posición posible para que ellos pudieran entonces brindar los frutos que se esperaban de ellos. Pero en lugar de hacerlo, ellos brindaron frutos equivocados. La parábola termina de la siguiente manera. Capítulo 5, versículo 6. Haré que quede desierta. Quitarále su vallado, versículo 5, será para ser consumida, aportillaré su cerca y será para ser hollada. Verso 6, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, crecerá el cardo y las espinas, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y luego Dios explica que esta viña es la casa de Israel. Dios es el labrador. Los frutos fueron sus obras y sus actos. Y como sus frutos fueron equivocados, fueron incorrectos, Dios entonces hizo lo que pudo, ya no había nada más que hacer, ahora lo próximo que viene es destrucción para Israel. Y note usted cómo esa destrucción es descrita en el libro del profeta Isaías. Vayamos una vez más, capítulo 6. Isaías tiene una visión y en esa visión Isaías contempla el cielo abierto, contempla el templo de Dios abierto y a Dios dentro de su templo. Ahora noten ustedes, el templo una vez más jugando un papel determinante. El pueblo había violado los principios, había contaminado los servicios y sacrificios en la tierra. Ahora en el santuario del cielo o en el templo celestial se iba a determinar el destino del pueblo. El capítulo 6 me dice a mí
que Isaías al principio contempla cómo la gloria de Dios llena la tierra. Pero después hay un cambio en la escena que produce que Isaías sienta temor. En el capítulo 6 de este libro, en el versículo 3, me dice a mí que los seres celestiales cantan a Dios, adoran a Dios, la tierra está llena de su gloria, pero luego el versículo 4 me dice a mí que los quiciales o los marcos de las puertas del templo se sacudieron y el templo se llenó de humo. Y es justo en ese momento cuando Isaías exclama: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! No lo hizo cuando veía la tierra llena de la gloria de Dios, pero sí lo profirió cuando ve el templo lleno de humo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué está pasando? Va a encontrar entonces usted ahora que Isaías necesita ser limpiado de su pecado, y después de que él es purificado de su pecado, ahora Dios hace una invitación o un llamado. Aparece en el capítulo 6, el versículo 8, y el llamado es descrito con las siguientes palabras. Capítulo 6 de Isaías, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Ahora pareciera como que la invitación de Dios es para que Isaías fuese a proclamar buenas nuevas, y la aceptación de Isaías era precisamente a realizar ese trabajo. Pero cuando usted lee el versículo siguiente, versículo 9, versículo 10, noten ustedes la misión que Isaías necesitaba cumplir. En el verso 9, Isaías escribe: Dios le dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de aqueste pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, porque no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Wow, no suena a buenas nuevas la misión que debía de realizar Isaías. Más bien suena a malas nuevas. En lugar de proclamar salvación a ese pueblo, Isaías debía de llevarle un mensaje de destrucción. Dios no quería que ellos entendieran. Dios no quería que ellos vieran u oyeran. No quería que ellos fueran salvos. Esto indica, mi querido amigo, que para Israel, en ese momento, en el santuario celestial o en el templo celestial, se le había determinado su destino, y la puerta de la gracia o de la salvación se le había cerrado. El libro de Isaías, una vez más, el profeta me dice a mí en los capítulos posteriores que Israel es invadido, la ciudad destruida, el pueblo llevado cautivo, y ahora la esperanza del pueblo para ser restaurado y retornado quedaba cifrada en un solo evento. ¿Tendrá algo que ver el santuario en ese evento? Acompáñenme. El capítulo 53 del libro de Isaías me dice a mí que la única esperanza de este pueblo estaba cifrada en el siervo sufriente de Jehová, aquel que sería llevado como un cordero al matadero, aquel que cerraría su boca, enmudecería y como un cordero daría su vida. Allí estaba la esperanza de Israel, en el sacrificio del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Una vez más, una imagen de santuario ilustrando la labor que el Mesías Redentor vendría a realizar aquí a la tierra. Ahora, noten ustedes cómo Isaías entonces culmina su libro. En el capítulo 66 de este libro, Isaías me presenta a mí ahora
que Dios ha hecho cielos nuevos, ha hecho tierra nueva, pero noten cómo el concepto del santuario y sus servicios no se pierde. Verso 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente delante de mí. Noten el siguiente verso, el 23. Y será que de mes en mes, y habían ceremonias o servicios que se realizaban en meses determinados, y de sábado en sábado, observancia el séptimo día, vendrá toda carne a adorar delante de mí. Así como Dios había instruido a Moisés allá en el Éxodo, para que se construyese un santuario, para que él habitase en medio de su pueblo y hubiese comunión con su pueblo. Esa era la esencia del santuario en la antigüedad. Isaías me dice a mí que esa esencia no se pierde, porque aún después de que Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, la comunión entre Dios y su pueblo permanecerá y la esencia continuará. Qué grande es nuestro Dios, ¿no le parece? Pero no solo Isaías me habla a mí del santuario o del templo. Cuando usted va a los escritos del profeta Daniel, va a encontrar que de una manera magistral, Daniel no solamente me habla del templo, sino que describe elementos, profecías que giran en torno al templo y a los servicios de este. Acompáñeme. El capítulo 1 de Daniel me presenta a mí, o me introduce a mí, algo que quizás para un lector casual pudiera pasar por desapercibido, pero es un mensaje maravilloso. Note cómo Daniel comienza su libro. Capítulo 1, versículos 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Noten ustedes, Daniel comienza introduce su libro presentando un conflicto entre el rey de Babilonia, el rey de Jerusalén, entre Babilonia y Jerusalén. Un conflicto terrenal que ilustra lo que sería la gran controversia entre el bien y el mal a nivel universal. ¿Cómo termina este conflicto en este momento? Versículo 2. Me dice a mí que el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Pareciera como que el mal había triunfado. Pareciera como que Babilonia y su rey habían salido triunfadores en el medio de este conflicto y que Dios había quedado impotente. Pero lo que menos se imaginan muchos es que si el rey Joacim y Jerusalén cayeron, no fue porque Babilonia y Nabucodonosor fueron más fuertes, y no porque el mal pueda tener ventaja sobre el bien, porque la Escritura me dice que el Señor los entregó. En otras palabras, en medio de esta gran controversia, el que está en control es Dios, no el enemigo. Y gloria a Dios por ello, porque Él también está en control de tu vida y de los asuntos de tu vida. Así que Dios entregó en sus manos al rey Joacim o Joacim, y también entregó parte de los vasos de la casa de Dios y trájolos a la tierra de Shinar, a la casa de su Dios. Así que de comienzo en su libro, Daniel me presenta a mí no solamente la caída de Jerusalén, la caída del pueblo, sino que también me presenta la caída y destrucción del templo y cómo los vasos del templo son sacados y llevados a un templo pagano. Pero usted va a notar allí que después Dios interviene para presentar cómo su templo es central. En el capítulo 5 del libro de Daniel, mientras Belsasar celebraba, mandó a traer los vasos de la casa de Dios para él continuar tomando, banqueteando,
y se encuentra con que en ese momento una mano escribe en la pared sentenciando el destino de Babilonia y sentenciando el destino del rey. Sí, mi estimado amigo, por medio del templo no solamente se juzga la condición de Israel, de Jerusalén, sino también de aquellos que intentaron destruir y abolir los servicios para que eventualmente solo Dios pueda quedar como el único que es todopoderoso y que es redentor. Daniel luego entonces me presenta una de las más lindas y grandes profecías de la Biblia en el capítulo 8, desde la perspectiva del santuario. En su visión, él ve dos bestias. Una bestia es un carnero. La segunda bestia es un macho cabrío. Y luego entonces me habla a mí acerca de la purificación del santuario. Note los tres elementos: carnero, macho cabrío y purificación del santuario, que se realizaría al final de 2300 días o años proféticos. ¿Por qué en lugar de presentar bestias salvajes u otro tipo de símbolo, por qué aparece un carnero para representar al imperio de los medo-persas? ¿Por qué aparece un macho cabrío para representar al imperio de los griegos? Porque estos dos animales, además de ser domésticos, eran también animales sacrificiales. Y eran animales que se empleaban de manera específica en un servicio del santuario que se realizaba una vez al año. Y este era el servicio o la celebración del día de la expiación o día del juicio. Esta purificación del santuario tenía que ver con el juicio de Dios al final del tiempo. Esta purificación del santuario tenía que ver con Dios vindicando finalmente a su pueblo y entonces trayendo salvación para sus hijos. Sí, mi estimado, este fue el mensaje del profeta Daniel y como puede notar, el templo una vez más arroja luz en cuanto al mensaje de las profecías y de las visiones de Daniel. Ahora, vayamos un poco a los profetas menores. Entendamos el mensaje del profeta Habacuc. Cuando usted va al libro del profeta Habacuc, va a encontrar un mensaje bastante singular. En el libro de Habacuc, usted va a encontrar que Habacuc aparentemente tiene un problema con Dios. La escritura me dice a mí que Habacuc se queja ante Dios porque le permite observar todo tipo de violencia, todo tipo de pecado, todo tipo de corrupción, y pareciera como que Dios no hace nada. Ahora, en su libro, Dios le contesta a Habacuc y le dice que él va a hacer algo. Si usted me está acompañando en su Biblia, va a encontrar que en el capítulo 1 del libro del profeta Habacuc, Dios le menciona al profeta que él va a enviar a quienes van a traer juicio allí en Jerusalén. Note, hasta este momento los israelitas mismos, en medio de su corrupción, no habían podido establecer justicia, ni habían podido hacer las cosas correctas. Esa era la queja de Habacuc. Y ahora Dios dice, voy a mandar juicio y justicia. Y el capítulo 1, a partir del versículo 6 en adelante, me dice a mí que Dios va a enviar a los caldeos, a los babilonios. Ahora imagínense, si los israelitas que conocían la ley de Dios no establecieron justicia, ¿cuánto menos pudieran haberlo hecho los babilonios o los caldeos? Habacuc se sorprende. Y cuando llegan los caldeos, en lugar de hacer justicia, lo que traen es destrucción, matanza, etc. Y ahora Habacuc tiene serios problemas. En el capítulo 2, Habacuc le dice a Dios, ¿estaba hablando contigo?
¿No me has escuchado? Ahora me sentaré sobre mi guarda, afirmaré mi pie, atalayaré para ver qué hablará de mí y qué tengo de responder. En otras palabras, Habacuc le dice a Dios, te hablé, no me escuchaste o pareciera como que no me escuchaste, ahora me quedo sentado, no voy a hacer nada más, no voy a decir nada más hasta que tú digas algo. Y es cuando entonces Dios responde en ese momento. Aunque la visión tardara, capítulo 2, versículo 3, aún por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. Y ahora el versículo 4, un versículo bastante clásico. He aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo, por la fe, vivirá. ¿Cuál es el mensaje de Dios a Habacuc? El mensaje es, en medio de la corrupción, cuando veas y sientas que tu mundo se está desmoronando alrededor tuyo, no es momento de quejarse, es momento de vivir por la fe, porque es por la fe que se podrá sostener el justo. Luego en el capítulo 2 me dice a mí la palabra del Señor que ahora Habacuc empieza a dar una serie de ayes. Estos ayes van dirigidos hacia ciertos grupos de personas. Pareciera como que Habacuc se presenta como uno que se está justificando a sí mismo. Sin embargo, llega un momento en el capítulo 2 y en el versículo 20 que Dios le dice a Habacuc, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Mi estimado amigo, en este pasaje o a través de este pasaje, Dios le dice a Habacuc, no es hora de juzgar, no es hora de sentirse justificado. Es hora de meditar en tu propia vida y en tus propios caminos, porque Jehová está en su santo templo. Y necesitamos callar para poder entender nuestro caminar y estar correctamente con Dios. El mensaje del santuario en el Antiguo Testamento nos ayuda a comprender una vez más. Dios te bendiga, Dios te guarde.